Muy buenas noches, comunidad. Gracias, como siempre, por dejarnos llevarles las siguientes historias y por seguir siendo ustedes el motor de este proyecto que busca mantener vivos nuestros relatos, nuestras historias. Una historia de fantasmas a la vez. Esperamos que puedan escuchar de la mejor manera, que se puedan poner cómodos, cómodas y se dejen llevar, pero al mismo tiempo estén al pendiente de cualquier sonido extraño. Por favor, pongan mucha atención. Recuerden que el miedo atrae miedo y que ustedes pueden ser protagonistas del siguiente episodio de Relatos de la Noche. Hola, Uriel. Si es que mi historia llega a salir al aire, no tengo problema en que menciones mi nombre y la ubicación de los hechos. La historia no es mía, pero fue vivida y narrada por mi antiguo profesor. Quizás no sea muy larga y alguien pueda decir que no tiene nada de paranormal, pero es un suceso que todavía no me explico. Soy de la Ciudad de México, más específicamente de la Gustavo Madero. Hace 7 años, en 2017, entré a un curso para el examen de admisión a la secundaria. El horario exacto no lo recuerdo, pero sí que abarcaba la tarde y noche. El lugar donde lo tomaba se encontraba casi en la esquina de la calle que cruza con Pedro Negrete, en la colonia Martín Carrera. Describo esto porque dicha colonia guarda miles de historias similares. Una noche, alrededor de las 7 más o menos, mientras terminábamos los últimos temas del día, se escuchó un ruido proveniente de afuera del salón. Insignificante quizás, pero que dio pie a que el profesor contara las historias que había vivido en esa zona. Nos relató que una madrugada, él y su hermano se encontraban en la azotea de ese establecimiento, solo conviviendo, por llamarlo de alguna manera, mientras fumaban. De repente escucharon lo que parecía ser el galope de unos caballos. Algo sumamente extraño, pues la zona es completamente urbanizada. No hay este tipo de animales. No pasó mucho tiempo antes de que pudieran observar que lo que se acercaba, bajando por la calle de Pedro Negrete, era una carroza, tirada por 2 caballos y conducida por lo que parecía ser una persona con túnica negra. Esta carroza parecía un modelo exacto de esas que se usaban en la época colonial, y a medida que avanzaba, se escuchaban los ladridos de los perros en la calle, como si anunciaran su llegada, o como si estuvieran también muertos de miedo. El profesor nos decía que era algo inexplicable. El profesor nos decía que, aunque era algo inexplicable, no provocaba terror, ya que él había sido testigo de sucesos similares en esa misma colonia. Para quienes son de la Ciudad de México, sabrán que quizás por la carga energética de este lugar, es incluso común cuando la gente cuenta que ve objetos e incluso personas de épocas pasadas. La carroza se detuvo por unos segundos pasando la calle, para luego seguir su camino y no volvió a escucharse. Y esto hubiera quedado tan solo como una aparición más, pero lo curioso, lo inexplicable, es que a la mañana siguiente, mi profesor despertó con la noticia de que una señora en la calle había sido encontrada muerta. Más específicamente, la encontraron en la esquina donde, la noche anterior, se había detenido aquella carroza de la que nunca más se supo. Pudo haber sido una coincidencia, claro, pero de no serlo, llego a creer que esa aparición podría haber sido, no sé, quizás una especie de presagio de la muerte que estaba a punto de ocurrir. Hola, Relatos de la Noche. La verdad dudé mucho en mandarte este relato, pero después de hablar con mi hermana y mis tíos, decidimos no dejar que nuestras historias se pierdan como un simple relato familiar. Voy a cambiar algunos datos como nombres, pero seré bastante descriptivo, ya que lo que ocurre en ese terreno, hasta el día de hoy, no tiene ninguna explicación. Aquí va mi historia.
Mi abuelo, que en paz descanse, creció en un lugar alejado de la civilización, llamado El Tibor. Aunque actualmente es conocido por ser un punto rojo de la delincuencia, en el pasado era un lugar tranquilo y misterioso, como él mismo nos contaba. Había chamanes, brujas y nahuales. Incluso en nuestra familia, una tatarabuela era una bruja conocida en este lugar. Cuando mi abuelo tenía 17 años, se fue de ahí en busca de más oportunidades para cumplir su sueño de ser chef. Con el apoyo de la familia llegó a una ciudad costera, a pocas horas de distancia, ya sea en burro o en caballo, y ahí se estableció. Formó una familia con la mujer que sería mi abuela, una joven muy amorosa pero sumisa. Y aunque mi abuelo tenía una mentalidad machista en ese entonces, la protegía mucho. Tuvieron a su primer hijo cuando ella ya era mayor de edad. Entre los dos buscaron un lugar para vivir, y mi abuelo encontró un terreno bastante grande, alejado de los vecinos, en un pueblo cercano a la ciudad. No conocía mucho sobre ese pueblo, pero la vista era hermosa y parecía adecuado para criar a los hijos que poco después serían mis tíos. Durante la construcción de la casa, mi tía la mayor se juntó con alguien a los 15 años, mientras mi tío, un niño de 10, ayudaba a mi abuela con la limpieza y a cuidar a su hermano. Siempre estaba sobre ellos, protegiéndolos cuando mi abuelo llegaba borracho y molesto, la típica familia de un pueblo cerrado, la típica dinámica. Mi abuela era muy pequeña y delgada. Aunque falleció cuando yo tenía apenas 6 o 9 meses, no recuerdo exactamente el dato, siempre fue alguien presente en mi memoria por las infinitas historias que me contaban de ella. Entre todas esas historias, hubo una que, a mis 16 años, me dejó completamente helado. Cuando mi mamá tuvo a mi hermana menor, actualmente una niña de 8 años, yo estaba en la secundaria. Sin embargo, por una serie de sucesos desafortunados, tuve que dejar la escuela en mi segundo año de preparatoria. Mi mamá siempre dijo que mis hermanos y yo éramos diferentes de otros niños, pero no le prestamos atención hasta que crecimos. Verás, podemos ver, oír, sentir y oler cosas que los demás no. Somos 4 hermanos. Mi hermano mayor puede ver cosas, pero dice que nunca distingue formas, solo sombras con ojos brillantes. Mi hermana escucha cosas y a veces ha sentido que estas entidades la tocan. Mi hermana menor es aún más específica. Ella ve a un hombre completamente de negro, con sombrero, con ojos rojos brillantes, pero solo se le aparece en sus sueños. Y yo, por burla del destino, puedo hacer todo eso. Puedo verlos, puedo tocarlos, puedo oírlos, olerlos. Y esto es mi mayor temor, porque solo al mirar a los ojos puedo identificar si son vivos o muertos. Mi abuela solía contar una historia repetitiva sobre una mujer de piel blanca, vestida de negro, con cabello oscuro y ojos rojos brillantes. Esta mujer solía pararse en la puerta de la choza por las noches y la visitaba con más frecuencia cada vez que mi abuela estaba embarazada. Mi abuelo también tenía su versión. En su caso, veía un perro negro con ojos rojos y una mano de 4 dedos al final de la cola. Este perro lo seguía desde la casa hasta la salida del pueblo cuando iba a trabajar a la ciudad. Nunca fue hostil según él. Mi tía mayor también veía al perro, pero mi tío veía a la mujer. A partir del tercer tío las cosas cambiaron. Y es que en algún momento, desde el niño de 10 años hasta el más joven de 1, despertaban con moretones, mordidas y arañazos. Nadie entendía por qué, pero después de hablarlo llegaron a la conclusión de que era obra del perro o la mujer. Decidieron bendecir la casa, pero creemos que eso fue una mala decisión. Cuando mi abuela falleció a los 40 años, el pueblo ya estaba bastante habitado. Habían pasado de 50 a 500 habitantes.
Mi padre ya estaba casado y mi hermano mayor y yo ya habíamos nacido. Mi mamá siempre fue muy infeliz, en parte por los maltratos del abuelo y en parte por mi hermano y por mí. Mi hermano menor, aunque era muy extrovertido, también era difícil de tratar. Era un niño hiperactivo y tras la muerte de la abuela, su comportamiento comenzó a cambiar. A diario mi hermano se acercaba a mi lado y arrastraba la cajita con cobijas donde yo dormía, alejándome de ciertos lugares. O después iba a la casa de mis abuelos en el mismo terreno y se sentaba en la cama del abuelo. Me dejaba ahí durmiendo y cuando mi mamá iba a recogerme, él solo repetía: aquí está bien, aquí no le va a pasar nada. Pero al final siempre le pegaban por andar de desobediente. Tenía que ver como siempre me regresaban a la casa al final del terreno. Me cuenta que cuando él tomó conciencia de su existencia, también tomó conciencia sobre algo malo que se paraba a mi lado de la cama, algo que parecía sofocarme, y él miraba que eso me dolía, pero que siempre se terminaba al llegar a casa de mis abuelos. Ahí no me atacaban, ahí nada me sofocaba. Cuando tenía 5 años y él 7, yo también tomé conciencia. Desde entonces me la pasaba callado, asustado. Mi mamá pensó que podría ser autismo o Asperger, pero nunca me llevó al médico. Yo estaba así porque veía cosas aterradoras por todo ese maldito terreno. Con el tiempo, aprendí que la casa de mi abuelo era donde menos cosas extrañas sucedían. Por eso me refugiaba ahí. A mi abuelo le gustaba eso. Me mimaba, decía que me parecía la abuela y me contaba las historias de su vida, lamentando siempre, muy profundamente, cómo la había tratado en el pasado. Cuando mi hermana nació yo tenía 7 años y junto con mi hermano mayor la cuidábamos muchísimo. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que sus ojos seguían los mismos movimientos que yo veía. Seguían las mismas cosas que yo veía. Parecía que podía percibir las mismas cosas extrañas que yo. Por eso a menudo le cubría los ojos o la llevaba cargando con mi abuelo para mantenerla lejos de todo aquello. Pero fuera de la casa, las cosas extrañas parecían agruparse. Sin embargo, mi mayor miedo se hizo realidad cuando tenía apenas 10 años. Una tarde, mientras caminaba distraído, choqué con algo. Pensé que era algún familiar, pero cuando levanté la vista me quedé helado. Frente a mí estaba un hombre de entre 30 a 50 años, con barba, piel gris, una camisa grande como gabardina y un sombrero de paja ennegrecido. Sus ojos eran rojos, sin vida. Me miraban muy fijamente. No tenía duda. No estaba vivo. Pero lo peor era que sabía que lo había tocado. Corrí con todas mis fuerzas hacia la casa de mi abuelo y me negué a salir de allí. Sin embargo, cuando mi papá llegó del trabajo, cerca de la medianoche, decidió que yo debía volver a nuestra casa. A pesar de mi resistencia, me cargó y me llevó. No le conté a nadie lo que había visto, pero desde entonces las cosas empeoraron. Cada vez que salía a la calle, veía cosas que me seguían entre los callejones, las ventanas de las casas y los lugares oscuros del pueblo. Siempre había alguien mirándome, y nada, absolutamente nada, se parecía a algo humano. Los más frecuentes y aterradores eran deformes. Eran masas de carne putrefacta, con ojos opacos, manos y piernas en lugares donde no deberían estar. Otros, la mayoría, eran pequeños, con cabezas grandes y cuerpos diminutos. Estos últimos eran los más traviesos. Tiraban cosas, jalaban el pelo, dañaban la ropa, mordían a los perros y lastimaban a los gatos. Pero los más inquietantes eran aquellos que parecían humanos. Niños, hombres, mujeres y ancianos. Se veían normales,
pero eran los que más miedo me daban porque era casi imposible distinguirlos de las personas reales. Cuando mi papá se mudó a otro estado, me quedé en la casa con mi madre y mis 2 hermanos. Aunque mi papá pasaba mucho tiempo en la casa de la abuela, nosotros 3 nos las arreglábamos solos y compartíamos nuestras experiencias. Una noche, mi hermano llevó su colchón a nuestro cuarto. Mi hermana y yo dormimos en la cama y él en el piso. Esa mañana, mientras preparaba mi mochila para ir a la secundaria, escuché un movimiento en el baño. Supuse que mi hermana estaba ahí. Al pasar, vi la mitad de su rostro asomando detrás de la cortina. Le dije que ya me iba, y ella respondió con una voz gélida, desconocida. Sí, con cuidado. Sin darle mucha importancia salí al patio, pero al llegar al portón recordé que había olvidado mi celular y regresé. Cuando crucé la puerta volví a notar algo extraño en el baño, pero lo ignoré. Entré a mi cuarto, confiado en que reconocía cada rincón a pesar de la oscuridad, pero cuando tomé mi celular rocé algo duro. Sentí un escalofrío. Volví a tocarlo, y esta vez supe lo que era. Un pie demasiado pequeño para ser el de mi hermano. El pánico me invadió. Salí del cuarto y vi una figura en la puerta del baño. Era una mujer delgada con el cabello largo y negro hasta la cintura. Se parecía mucho a mi hermana, pero era más alta. No podía moverme. El terror me paralizó. Solo escuchaba los latidos de mi corazón en mis oídos. Me senté en la orilla de la cama encorvado, esperando que amaneciera. Deseaba con todas mis fuerzas que aquello no fuera real. Cuando mi papá se levantó cerca de las 7 de la mañana, fui al baño sin notar nada extraño. Yo no pude moverme ni hablar. Más tarde me llevó en el auto a la secundaria. Intenté preguntarle si había visto algo, pero su enojo por mi aparente pereza me hizo callar. Cuando mi hermana menor tenía 3 años, tuvo su primer encuentro con lo paranormal. En un sueño vio a un hombre grande, vestido de negro, con ojos rojos. El señor del sombrero y ojos rojos. Eso nos obligó a hablar entre nosotros. Mi familia aceptó que algo extraño ocurría en el terreno donde vivíamos. Este ser, que comenzamos a identificar, aparecía de diferentes formas para cada uno de nosotros. A veces como un hombre, como una mujer o incluso un perro. Siempre empezaba su recorrido desde la parte trasera de la casa de mi papá, pasando por los callejones y visitando cada hogar. Aunque mis familiares mayores preferían negar lo que veían, mis hermanos y yo sabíamos que había algo maligno ahí. Sombras y formas no humanas nos acechaban todo el tiempo. Sabíamos que nada de lo que veíamos pertenecía a este mundo. En aquel momento también comenzó a suceder algo que marcó un antes y un después en mi vida. Un hombre de extremidades largas y huesudas, con piel de un color pajizo y un olor horrible a putrefacción, empezó a seguirme desde la casa de una viuda hasta la mía. Era alto, calvo. Su estómago parecía redondeado. Siempre estaba encorvado y emitía un sonido indescriptible. Una mezcla entre una respiración profunda y un grito que me calaba en los huesos. Sus ojos eran huecos, no tenía nariz, y su boca alargada parecía un abismo negro, similar a la figura de la pintura. El grito, que en ese entonces no conocía porque no teníamos televisión. Éramos muy pobres. Mi papá solo logró comprarme un viejo celular Nokia ya bastante usado. Este ente no era como las otras cosas que veía de pasada. Él parecía seguirme, acosarme. Lo llegué a ver debajo de mi cama,
en los techos de las casas, en el callejón, pero de alguna manera logró entrar en mi hogar y los sucesos paranormales se intensificaron. Así fue toda la noche. Desde entonces dejé de dormir bien. Ese ser siempre estaba ahí, en las esquinas, agachado con las piernas flexionadas y las manos sosteniendo sus tobillos, siempre mirándome fijamente. Yo evitaba su mirada y me enfocaba en el piso, pero no podía evitar sentirme muy mal, sentirme drenado, sentir mucho miedo. Perdí mucho peso en esos días. Me encerré en mi casa sumido en la depresión. Mi hermana se iba con mi madre a casa de mi abuela materna y mi hermano se fue con mi padre a trabajar. Para no preocupar a nadie decidí callar todo lo que me estaba pasando. Entré a la preparatoria aterrado, con problemas emocionales, con mi vida siendo un verdadero caos. Mi hermana, 2 años menor, hablaba de la presencia de un niño de 3 años que la molestaba y asustaba, así como de una mujer. Mis tíos también mencionaban algo sobre la cosa de los ojos rojos, pero yo me negaba a hablar sobre mi demonio personal, sobre ese hombre apestoso que me seguía. Incluso comencé a desmayarme por el mal comer y la falta de sueño. Recuerdo que estaba cansado todo el tiempo, y apenas ponía un pie en esa casa me sentía completamente agotado. Sin importar la energía que tuviera antes de entrar, caía rendido en el sofá o en la cama y despertaba solo hasta el día siguiente. En la casa se escuchaban pasos en el techo, risas, gritos. Y finalmente en 2019, cuando comenzó la pandemia, encontré la oportunidad que parecía mi salvación. Mi papá me ofreció trabajar con él en una tortillería que había comprado. Nunca había trabajado antes, pero no me importó. Mi hermana y yo empacamos nuestras cosas. Me di de baja de la escuela y prácticamente huí de esa casa. Casi de inmediato noté que la falta de energía, los problemas para dormir y los desánimos desaparecieron, como si nunca hubieran existido. La casa quedó vacía. Mis padres se divorciaron y repartieron los bienes, dejando el terreno y la vivienda abandonados, solo con mi mamá y un mueble que mi abuela me heredó cuando nací. Y aunque aún ocurren cosas extrañas ahí, ya no me afectan. Sí, sigo viendo cosas, pero no son tan grotescas ni peligrosas como lo que llegué a vivir en ese lugar. Sin embargo, cuando visito la casa de mi papá, ubicada en el terreno de mi abuelo, la falta de energía vuelve a abrumarme. Si permanezco más de 10 minutos ahí, inevitablemente me quedo dormido, no importa qué esté haciendo. Un sacerdote bendijo la casa, pero no funcionó tanto como cuando yo mismo lo hice. Mi hermana vivió ahí hace 1 año, pero regresó con nosotros al poco tiempo porque también experimentaba esa inexplicable falta de energía. Hace unos meses, tras una pelea con nuestra madre, volvió a la casa por un tiempo y me contó que todo ese mes fue una auténtica pesadilla. Las cosas se movían solas, las puertas se cerraban con fuerza. Las parálisis del sueño eran constantes y aterradoras. Las voces que escuchaba, incluso a través de su teléfono, eran claras, y las palabras siempre le provocaban un dolor de cabeza insoportable. Las sombras que veía la aterrorizaban. Estaban en el pasillo, en los cuartos, en el baño, en la sala, en la cocina, en toda la casa. Dormía con las luces encendidas, pero no era suficiente. Las risas, gritos, los sollozos y los murmullos de hombres, de mujeres y de niños nunca cesaban. Me dijo que las cosas que le gritaban en sus parálisis eran: ayúdame, aquí está, sálvame, te vas a morir, por favor, sálvame. Le aterraba muchísimo escucharlas. Han sucedido más cosas, pero traté de ser breve. Quiero dejarles un último mensaje. Ellos no son buenos. Los espíritus, las manifestaciones, ninguna. Ni siquiera los que parecen vivos, o los que se ven hermosos o amables. Cualquier cosa paranormal que se les manifieste es malvada. Todos están desesperados por volver a la vida
y no dudarán en hacerte daño. Las mordidas y moretones que sufrimos mis hermanos y yo no fueron un juego. Si alguna bruja te hace creer lo contrario, recuerda que esa misma bruja pudo haber llevado a personas amables a encontrar su fin, a manos de alguno de estos seres. No importa qué tan cordial te parezca. Me despido. Mi nombre es Jefferson Alonso y les puedo decir que yo no creo que ver fantasmas o esas manifestaciones sea un don. Al contrario, es una maldición que jamás en la vida te va a dejar pasar una sola noche tranquilo. Muchas gracias por seguir escuchando, comunidad. Nos encanta que nos acompañen cada episodio y que juntos mantengamos vivas estas historias. Recuerden que pueden suscribirse al canal, al podcast, que es muy importante para nosotros que lo puedan hacer. Y claro, también déjanos un comentario con tu opinión y síguenos en nuestras redes sociales si ya quieres ser completamente VIP para estar siempre al tanto de lo nuevo que tenemos para ustedes. En todas partes estamos como RDLN Oficial. Y ahora sin más los dejo con la siguiente historia. Ya lo saben, apaguen la luz y déjense llevar por este relato de la noche. Hola Uriel y a toda la comunidad. Quiero contarles mi historia, ya que no he tenido la oportunidad de compartirla con mi familia. Me parece un tema muy sensible porque involucra lo paranormal, algo que, aunque siempre ha estado presente en mi familia, sigue siendo muy difícil de tratar abiertamente. Desde pequeña mi familia ha tenido una especie de contacto especial con lo sobrenatural, pero siempre parecía que mis hermanos y yo estábamos alejados de todo eso. Sin embargo, todo cambió hace poco, y esta es mi historia. Recientemente terminé la secundaria y empecé la preparatoria. Este cambio me generó mucho estrés emocional. Amaba a mis compañeros de la secundaria y el tener que separarme de ellos me afectó muy profundamente. Me sentía sin energía y agotada, y fue en ese estado cuando comencé a percibir la presencia de algo oscuro. Mi primer encuentro con lo que creo que es un ente ocurrió una noche en la que me quedé despierta hasta tarde, terminando un proyecto. De repente sentí una sed inexplicable, como si después de correr un maratón mi cuerpo me exigiera agua. Salí de mi cuarto para ir a la cocina, pero al llegar a las escaleras lo vi. Era una figura pequeña, de estatura muy baja, pero con un cuerpo abultado, por decirlo de alguna manera. Al principio pensé que era mi hermano, quien suele caminar dormido, pero entonces lo observé bien. Me di cuenta de que aquello no era humano. Se estaba retorciendo de una manera antinatural, echando su espalda y sus brazos hacia atrás, y así comenzó a correr escaleras abajo, emitiendo sonidos espantosos, como si sus huesos tronaran en cada movimiento. También iba soltando unos quejidos que parecían de dolor. Me quedé petrificada. Nunca había experimentado algo así, y por un momento pensé que quizás alguien se había metido a la casa, pero por supuesto que no era alguien. Era algo. El segundo encuentro sucedió cuando regresaba a casa después de clases, y es que voy en el turno vespertino. Recuerdo que venía escuchando música cuando noté que algo se estaba moviendo en la casa de al lado, que se supone que está abandonada. Al principio pensé que quizás había llegado algún vecino nuevo, pero al mirar bien, ahí estaba de nuevo, esa misma cosa. Esta vez, como estaba más lejos de mí, me atreví a verla un poco más, a observarla con detalle. Sus ojos eran completamente blancos y llevaba algo en la boca. No pude distinguir qué era. Tal vez un animal o algo peor. Me llené de pánico y corrí para entrar a mi casa. Esta noche, por primera vez en toda mi vida, recé, aunque nunca lo había hecho antes, ya que, a diferencia de mi familia, yo soy completamente atea. Pero lo peor es que el último encuentro fue apenas la semana pasada. Me estaba bañando, preparándome para irme a la prepa, cuando escuché que alguien corría por toda la casa. Pensé que sería mi perro,
un pastor belga que tiene mucha energía y le encanta jugar. Por eso no le di tanta importancia, hasta que escuché que alguien me estaba llamando por mi nombre. Lo extraño es que no era una voz familiar, y además, mi familia siempre me llama por mi segundo nombre como se los he pedido. Ahí fue cuando comencé a asustarme de verdad. Aquella voz me volvió a llamar. Allison, ¿dónde están Bebote y Carlitos? Bebote y Carlitos son dos tortugas que adopté con mis amigos de la secundaria, a quienes aprecio muchísimo. Lo más inquietante de todo es que mis tortugas no estaban en casa. Las había dejado con una amiga para que las cuidara por un tiempo y no van a volver conmigo hasta enero. Sentí un frío que me recorría toda la espalda, pero aún así respondí. No sé por qué, pero respondí. No sé. Ni se te ocurra buscarlos porque no los vas a encontrar. Apenas dije eso, escuché como algo o alguien corría hacia el baño. Me parecía que estaban golpeando su cabeza contra mi puerta. El sonido era aterrador, como si esa cosa estuviera desesperada. No sabía qué hacer, así que volví a rezar y poco a poco los golpes fueron cesando, hasta que finalmente todo quedó en silencio. Me quedé un buen rato en el baño, paralizada por el miedo. Al menos desde ese día no he vuelto a ver a esa cosa. Y aunque creo que no voy a tener tanta suerte, espero de verdad nunca verlo de nuevo.